Rodrigo Mendívil llevaba horas conduciendo por la carretera federal 57, dejando atrás una vida demasiado ruidosa para escuchar su propia conciencia. El motor viejo de su sedán jadeaba como si también quisiera rendirse, y el cielo de San Luis Potosí se iba volviendo de un naranja sucio, ese color que anuncia los silencios largos de la noche en la sierra. Con el bolsillo izquierdo pesándole por el reloj antiguo de su abuelo, un artefacto dorado que latía lento como si midiera otro tiempo, detuvo el auto ante una gasolinera Pemex medio despintada, con una tiendita donde olía a café recién hecho y pan dulce de charola. Nada más cruzar el umbral lo envolvió un aire de provincia. Anaqueles en orden, luz amarillenta, la sensación humilde de que ahí todo tenía un lugar y un ritmo. En el mostrador, Elena García, joven de coleta desordenada y uniforme arrugado, atendía con eficacia serena. Su presencia parecía sostener la noche para los forasteros que no sabían hacia dónde seguir. Rodrigo venía huyendo de las citas marcadas por terceros, de apellidos que dictaban destinos, de planes en los que su voz siempre sonaba a eco. En ese puesto solitario, el murmullo de la carretera se mezclaba con su cansancio, hasta hacerlo casi humano. Tomó agua, probó el primer sorbo de café de olla y notó un detalle que lo desarmó. El calor simple que subía a sus manos le devolvió por un instante la certeza de estar vivo. Afuera, el viento empujaba un papel viejo contra la bomba de gasolina. Adentro, el reloj del abuelo parecía acompañar cada respiración con un compás propio. Rodrigo salió a sentarse en una banca de hierro, sintiendo que el cuerpo por fin admitía su derrota. El sueño le cayó encima sin pedir permiso, y la noche, cómplice, lo guardó bajo un techo de lámina que crujía como si contara historias. En la frontera entre el abandono y el alivio, la soledad dejó de lastimar y empezó a curar. Sin saberlo, había llegado al único punto del mapa donde el pasado no lo perseguiría tan rápido. Y justo cuando la oscuridad parecía aceptar su cansancio, el destino preparaba una mano invisible para mover su vida un paso más adentro de sí mismo. Antes de seguir con esta historia, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Así podrás recibir más relatos que llegan directo al corazón. La mañana en Matehuala amaneció con un aire limpio que parecía barrer la fatiga. El patio trasero de la gasolinera escondía un granero de tabiques resecos, de esos que huelen a madera y a tierra cuando el sol calienta. Rodrigo despertó con una calma que no recordaba. El sueño había sido profundo, casi reparador, como si el polvo del camino se hubiera sentado también en sus pensamientos. La rutina del lugar tenía una nobleza particular. Las primeras camionetas de jornaleros, un camión de plataforma que pedía diésel, la abuela que compraba leche y tortillas de paquete, el repartidor de refrescos acomodando botellas con ciencia de relojero. En ese engranaje modesto, Rodrigo encontró un descanso que no era pereza, sino pertenencia momentánea. Sin calendario empresarial ni reuniones impostadas, el tiempo se volvió tangible, un trapo que quita polvo, una caja que se abre, un estante que se alinea. El reloj del abuelo dejó de ser reliquia y empezó a ser guía. Cada segundo sonaba como una invitación a escoger distinto. Ese día aprendió a trabajar con las manos sin prisa, bajar cajas, ordenar botanas, limpiar bombas, escuchar sin urgencia el rumor de las llantas sobre el asfalto. No era romanticismo, era una verdad simple que a veces la ciudad enmudece. A la hora del calor, la sombra del granero se volvió refugio y la tiendita, una escuela de oficios menores que, sin pretenderlo, devuelven dignidad. La carretera enseñó sus personajes. El trailero que siempre compra 2 cafés, la maestra que paga con monedas contadas, el repartidor que vive deprisa porque el reloj ajeno le exige.
Rodrigo comenzó a distinguir ritmos, a leer silencios, a reconocer que el cansancio útil pesa distinto que el cansancio vacío. Más tarde, cuando el sol se inclinó y el olor a lluvia se quedó en promesa, un pensamiento se clavó con nitidez. Quizá no necesitaba un plan grandioso para empezar de nuevo. Quizá bastaba con una tarea honesta repetida todos los días. Y sin embargo, en el borde de esa paz recién hallada, una vieja herida ajena comenzaba a despertar, dispuesta a probar si la calma de provincia podía resistir los fantasmas del abandono. Los días siguientes trajeron una coreografía silenciosa. Rodrigo llegó temprano sin que nadie lo llamara. Aprendió a alinear precios, a limpiar vidrios sin dejar marcas, a escuchar a la gente con una atención sin juicio. En ese lento aprendizaje descubrió que su cuerpo podía doler de cansancio y al mismo tiempo sentirse ligero de culpa. El reloj del abuelo marcaba un pulso más humano. Dejó de consultarlo para huir y empezó a mirarlo para estar. La gasolinera tenía un terreno baldío junto al camellón polvoriento. Ahí, la idea apareció como se enciende una chispa discreta. Un autolavado sencillo, techado con lámina, mangueras bien puestas, escurrideros de agua, jabón suficiente y paciencia para que cada carro saliera distinto a como entró. No había manual más que el sentido común, pero la posibilidad de construir algo propio prendió en su pecho con la fuerza de una promesa. A veces la carretera trae tormentas sin aviso, otras trae ideas que amarran el alma a un lugar. Rodrigo empezó a dibujar sobre cajas de cartón, a medir con pasos, a calcular costos en servilletas. La certeza no venía de un Excel, sino de un latido. Los primeros materiales llegaron en una camioneta vieja. El ruido de las herramientas contra el metal le sonó a música conocida, una memoria de infancia que olía a grasa y a serrín. El cuerpo aprendió a cargar, el sol a quemar sin orgullo, el sudor a contar horas verdaderas. La gente del rumbo miraba con curiosidad, a veces con sorna amable, como quien observa a un fuereño intentar pertenecer. Con cada tornillo apretado, Rodrigo amarraba una decisión. Con cada calambre, soltaba una obediencia antigua. La carretera no preguntó, siguió su curso. El baldío dejó de ser tierra inútil y comenzó a parecerse a un negocio. El primer día que la estructura tomó forma, el reloj del abuelo, colgado en un clavo del granero, pareció latir un poco más fuerte. Y justo cuando el sudor empezaba a saber a orgullo, el cielo del altiplano se oscureció de golpe, como si la tormenta también quisiera preguntar si esa nueva vida era de verdad o solo un ensayo. El aguacero que venía no solo mojaría láminas y tierra, estaba por poner a prueba la fe del forastero en su propio cambio. La lluvia del norte cayó con furia inesperada y convirtió el polvo en lodo en cuestión de minutos. Rodrigo protegió lo que pudo, improvisó lonas, aseguró cubiertas, aprendió a perder sin derrumbarse. El autolavado recién armado resistió a medias. Al día siguiente, el sol regresó como si nada y con él la oportunidad de volver a empezar. Llegó un camión de carga buscando lavar la cabina, atraído por un letrero escrito a mano con plumón grueso. Rodrigo cobró lo justo, se concentró en el detalle, descubrió que el agua y el jabón podían convertirse en un oficio meditativo. Cuando el camión brilló bajo el sol de las 2, el chofer dejó una propina breve y una promesa: correría la voz entre colegas. Sin fanfarrias, el primer ingreso auténtico de su nueva vida se quedó guardado en una cajita de metal. Y sin embargo, la carretera rara vez regala tranquilidad sin pedir otra cosa a cambio. Días después, un auto perdió el control en la curva y se estampó contra la pared lateral de la tiendita. El estruendo partió el aire, vidrios rotos, polvo, productos por el suelo, el corazón acelerado de un sitio que parecía inmune al caos. Nadie salió herido de gravedad, pero la estructura quedó tocada. La gasolinera tuvo que cerrar para reparar,
y el ambiente se llenó de silencios nuevos, de esos que esconden miedos viejos. Rodrigo siguió trabajando donde pudo, apuntalando, barriendo, sosteniendo lo que se caía adentro y afuera. Con cada tabla levantada, también levantaba un poco de sí mismo. Pero la calma terca que había logrado construir comenzó a deshilacharse por otra esquina. El pasado no se queda quieto solo porque uno decide moverse. Sobre la cinta caliente del asfalto apareció un sedán negro, limpio como un espejo, que no pertenecía a ese paisaje de lonas, polvo y manos engrasadas. Era la presencia afilada de una vida que él había intentado abandonar, ahora buscándolo con la elegancia de quien no admite negativas. El reloj del abuelo marcó el mismo tiempo de siempre, pero a Rodrigo le pareció que sus manecillas se volvían cuchillos viejos. El altiplano guardó el silencio justo antes del trueno, y en ese silencio el mundo anterior de Rodrigo tomó asiento en la primera fila para juzgar si su autolavado era proyecto de vida o simple capricho de quien juega a ser libre. El sedán negro se detuvo frente a la gasolinera como un espejo plantado contra el polvo, y con él llegó un aire ajeno, pulcro y frío, que alteró los ritmos humildes del lugar. Rodrigo reconoció el alfabeto silencioso de ese mundo. Puertas que se cierran sin ruido, miradas que evalúan, pasos que reclaman territorio. La mujer que descendió del coche traía la postura de las casas con retratos antiguos, esa seguridad educada que sostiene la frente incluso cuando el suelo tiembla. Su presencia arrastró recuerdos de pasillos encerados, firmas solemnes y planes fijados por apellidos. El altiplano se quedó callado mientras el pasado ocupaba su sitio con cortesía implacable. Elena observó desde el umbral con el cuerpo atento. Desde el choque, la tienda funcionaba como una herida que cerraba con puntadas lentas. Ver llegar el brillo fino de la ciudad la pinchó en un lugar que creía protegido. No era envidia, era prevención. La experiencia le había enseñado que quienes pueden irse casi siempre se van cuando el viento cambia. Rodrigo, junto a las mangueras del autolavado, midió la distancia entre lo que estaba haciendo y lo que solía obedecer. Notó el peso del reloj del abuelo como un testigo que pregunta sin acusar. La visitante recorrió la lámina, las canaletas y la modestia ordenada del baldío transformado. En su gesto había reconocimiento y, detrás, una oferta sin palabras. Existía un camino de regreso con alfombra tendida, cuentas resueltas y errores perdonables. El costo no se decía, pero estaba escrito en letras finas. Renunciar a esa libertad precaria y luminosa que apenas empezaba a nombrar. Cuando el motor volvió a encenderse y el sedán desapareció en la carretera, la respiración del lugar regresó, pero no su inocencia. El eco permaneció en los bordes de la tarde como un zumbido que no se deja ignorar. Elena eligió el refugio de su método. Acomodó botellas, contó monedas, repasó listas, puso distancia con la eficacia de quien sabe cuidarse. No sospechó impostura, sospechó la peor desigualdad, la que existe entre quien posee una salida y quien solo tiene su aguante. Rodrigo trabajó hasta que el sol se volvió cobre y la camisa quedó marcada con un mapa de sal. Cada movimiento quiso ser una declaración, aunque nadie la escuchara. Vio pasar camiones, aprendió el nombre de un cliente nuevo, reparó una fuga mínima, y en cada gesto buscó una certeza que no dependiera de ningún apellido. Al caer la noche, el granero olía a madera tibia y a decisiones recientes. El reloj del abuelo quedó colgado en un clavo como una lámpara pequeña que, sin alumbrar lejos, impide tropezar. Rodrigo entendió que el dilema real no estaba entre riqueza y pobreza, sino entre obediencia y elección. Elegir tiene precio. Obedecer también. La carretera, paciente, mantuvo su pulso. Matehuala siguió siendo el mismo punto del mapa, aunque para él ya nada era idéntico.
Al día siguiente llegaron más autos y con ellos las noticias que viajan rápido entre traileros, mecánicos y tenderos. El autolavado nuevo dejaba los vehículos relucientes sin vaciar el bolsillo. Ese rumor trajo trabajo, y el trabajo trajo una alegría quieta. Elena empezó a mirar de reojo no al hombre, sino a su constancia. Las defensas no bajaron, pero aprendieron a respirar. Aún así, en la línea donde termina la confianza y empieza el miedo, algo quedó sin resolver. La presencia del sedán había abierto una grieta sorda donde los peores presagios hacen nido. Una tarde, cuando el calor se aplacó y el cielo tomó el azul que promete descanso, un pensamiento inquieto cruzó como sombra por la tienda. El pasado. El pasado no llega gritando. Se cuela en los silencios, en la manera en que alguien evita mirar a los ojos, en la pausa demasiado larga antes de responder. Desde la visita del sedán, el aire en la gasolinera cambió de densidad. Elena, que solía moverse con una calma automática, comenzó a hacerlo con una tensión que apenas disimulaba. Ordenaba los estantes como si cada paquete fuera un muro que la protegía. Encendía la cafetera sin detenerse a saborear el aroma, como si la rutina fuera un escudo contra cualquier sorpresa. Rodrigo lo notaba todo, la distancia nueva en los gestos, el tono más breve en las respuestas, la frialdad con que ella reducía la convivencia a lo estrictamente necesario. No había reproche explícito, pero sí una muralla que crecía a cada minuto. El autolavado, por el contrario, prosperaba. Los choferes hablaban de la calidad del servicio, de la paciencia con la que Rodrigo trataba cada vehículo, del precio justo. Pronto, la fila de camionetas y autos particulares empezó a ser parte del paisaje. Lo que en otro tiempo le hubiera dado orgullo completo, ahora le dejaba un sabor incompleto. ¿De qué servía un negocio que crecía si no podía compartir la satisfacción con quien le había enseñado a valorar el cansancio útil? Elena aceptaba el café que él le ofrecía en la mañana, pero con la mirada puesta en otro lado. El agradecimiento se volvía un murmullo apenas audible, más obligación que gesto. En las noches, Rodrigo regresaba al granero y miraba el reloj colgado en la pared. Los segundos caían con la lentitud de un juicio interminable. No era el tiempo lo que dolía, sino la distancia invisible que crecía entre ambos. Recordaba las palabras de su abuelo. El tiempo verdadero no corre, espera. Y él esperaba, pero la espera sin señales comienza a parecer abandono. En su interior, una pregunta lo perseguía. ¿Basta con querer quedarse si la otra persona ha decidido que siempre te irás? Elena, por su parte, luchaba con su propio fantasma. Había confiado una vez en alguien que apareció como forastero prometiendo raíces, y la decepción aún le ardía. Ver el sedán confirmaba sus temores. Las personas con pasado acomodado siempre tienen una salida. Y cuando la vida aquí se volviera demasiado dura, Rodrigo tomaría esa salida sin mirar atrás. No importaba lo que él hiciera ahora. El simple hecho de que existiera otra opción lo volvía sospechoso. Mejor levantar muros que volver a sentir la fractura de la ilusión. El choque entre sus miedos y sus intenciones llenó de tensión cada día. El trabajo se hacía mecánico, las palabras escaseaban, las miradas eran breves. Rodrigo se esforzaba en demostrar con hechos, llegaba más temprano, invertía en mejorar el autolavado, ayudaba en la tienda aunque no se lo pidieran. Pero cada esfuerzo parecía confirmar la sospecha de Elena. Claro que puede hacerlo, porque tiene un respaldo escondido, porque si fracasa no se queda sin nada. La ironía era cruel. Lo que para él era entrega, para ella era prueba de privilegio. Una tarde, cuando el sol caía y el viento arrastraba tierra sobre la carretera, Rodrigo se detuvo frente al reloj del abuelo y sintió un vértigo extraño.
Por primera vez desde que había llegado a ese lugar, se preguntó si debía irse. No volver a la vida anterior, sino desaparecer antes de desgastar lo que aún quedaba. Pero algo lo detuvo. La memoria de aquella primera noche, cuando Elena le ofreció un rincón en el granero sin pedir nada. Ese gesto simple, nacido de una bondad rara, se convirtió en su ancla. La noche avanzó con grillos y silencio, pero en el corazón de Rodrigo se encendió una convicción. No podía rendirse sin mostrar que estaba dispuesto a cortar los lazos con el pasado. Porque si no lo hacía pronto, el reloj dejaría de marcar segundos y empezaría a marcar la cuenta regresiva de un adiós definitivo. El amanecer llegó con un cielo claro, pero en el interior de Rodrigo pesaba una tormenta. Había comprendido que no bastaba con trabajar de sol a sol, ni con mostrar calambres en las manos para probar que su elección era real. Mientras existiera una red invisible sostenida por su apellido, cualquier esfuerzo se vería contaminado por la duda. La visita del sedán había sido una herida abierta, pero también una advertencia. Mientras el dinero de su familia siguiera llegando, él sería un huésped temporal en esa tierra, nunca un habitante verdadero. Esa certeza lo acompañó todo el día mientras enjuagaba carro tras carro, mientras los clientes lo felicitaban por la calidad del servicio, mientras el sol le quemaba la piel y el agua le entumía los dedos. El orgullo por lo logrado se mezclaba con un amargo sabor de insuficiencia. Elena lo observaba a la distancia, atenta a cada detalle. Veía la constancia, reconocía el empeño, pero en su mente las piezas no encajaban. Había algo que no podía borrar. Ese otro mundo al que él pertenecía seguía existiendo, esperándolo. Ella no había tenido jamás una puerta abierta para regresar a nada. Sus pérdidas habían sido definitivas. Un padre que murió joven, un amor que desapareció sin despedirse, sueños que se apagaron sin posibilidad de encenderse de nuevo. Por eso se protegía con muros. La simple idea de confiar en alguien que podía irse en cualquier momento le resultaba insoportable. La cercanía que en un inicio había parecido tan natural se convirtió en un recordatorio de lo frágil que era todo cuando se construía sobre promesas. Rodrigo decidió que no podía seguir viviendo en esa ambigüedad. Esa misma noche, en el silencio del granero, tomó el teléfono que casi nunca usaba y marcó un número que conocía de memoria. La conversación fue breve, dura, definitiva. Pidió que se cancelaran las cuentas conjuntas, que se detuviera cualquier pago hecho a su nombre, que el dinero de su familia dejara de financiar incluso un solo tornillo de su autolavado. La voz al otro lado del teléfono intentó persuadirlo, recordarle lo que estaba dejando atrás, advertirle las dificultades. Pero él fue firme. Prefería fallar con sus propias manos que vivir del éxito diseñado por otros. Colgó con un nudo en la garganta, pero también con un alivio que hacía mucho no sentía. Era como quitarse un peso atado al pecho desde la infancia. Elena presenció parte de esa determinación. Lo vio salir de la tienda con el rostro tenso, con las manos aún temblorosas de la llamada. No entendió de inmediato lo que había hecho, pero notó en sus ojos una claridad distinta, una decisión que no estaba antes. En el fondo, quería creerle, pero la costumbre de la desconfianza era más fuerte. Aún así, algo cambió en ese instante. La sospecha absoluta dio paso a una duda menos amarga, a la posibilidad de que, tal vez, Rodrigo no fuera como los otros. Los días siguientes fueron los más difíciles desde que había llegado. Sin respaldo, cada peso debía ganarse, cada error dolía en carne propia. Rodrigo aprendió a reparar bombas de agua con piezas usadas, a regatear con proveedores, a improvisar soluciones con creatividad más que con dinero. El cuerpo se agotaba, pero el espíritu encontraba un sentido renovado. Ahora cada logro era suyo,
y cada fracaso también. Ya no había nadie que lo sostuviera desde la sombra. Elena, poco a poco, notó la diferencia. El brillo en los ojos de Rodrigo ya no era de quien juega a ser pobre, sino de quien lucha por ser libre. Cada gesto de él llevaba la marca de la elección y no de la obligación. Aún así, la herida de la desconfianza seguía abierta. La carretera, con su desfile interminable de camiones y coches, parecía repetir una lección. Todo sigue en movimiento, salvo lo que uno decide sostener. Rodrigo lo sabía, y en esa convicción se preparaba para el siguiente desafío: mostrarle a Elena que su decisión no era un acto impulsivo, sino el inicio de una vida donde cada paso carecía de red y por lo mismo valía infinitamente más. El cambio no fue inmediato, pero sí profundo. El primer mes, sin el dinero de su familia, fue una prueba que dobló la espalda de Rodrigo y al mismo tiempo la enderezó como nunca antes. El autolavado, que había nacido con herramientas compradas sin mirar el precio, ahora sobrevivía gracias a la inventiva. Bombas de agua remendadas con piezas recicladas, lonas parchadas, detergente medido al milímetro para no desperdiciar. La prosperidad dejó de ser abundancia y se convirtió en resistencia. Cada jornada terminaba con cuentas apretadas, con la incertidumbre de si al día siguiente alcanzarían para reponer insumos. Pero en ese filo de la escasez, Rodrigo descubrió un tesoro inesperado: la certeza de que cada moneda era producto de su esfuerzo directo, sin herencia, sin apellido. Era poco, sí, pero era suyo. Elena lo miraba trabajar desde el mostrador de la tienda. Había en él una nueva forma de moverse, menos calculada y más sincera. Ya no era el hombre que podía marcharse cuando quisiera, sino alguien que había roto deliberadamente su puente de regreso. Ella lo sabía, aunque todavía no se permitía confiar del todo. Aún así, pequeñas grietas comenzaron a abrirse en sus defensas. Algunas tardes preparaba 2 tazas de café en lugar de una, dejando una sobre la mesa sin decir palabra. Rodrigo entendía el gesto y agradecía en silencio. El café compartido, aunque sin conversación, era un puente débil pero necesario. La vida en la gasolinera adquirió un ritmo distinto. Los clientes habituales notaban la diferencia en el trato, en la energía que Rodrigo ponía en cada tarea. «Aquí no solo lavan el carro, aquí lo cuidan», murmuraba un trailero. Y la frase comenzó a repetirse en la región. El negocio creció lo suficiente para sostenerse, aunque nunca para sobrar. Cada día era una batalla, pero también una victoria. Elena, sin admitirlo en voz alta, empezó a sentir orgullo de esa constancia. Sin embargo, la herida del pasado no desapareció. En las noches, cuando todo quedaba en silencio, Rodrigo seguía mirando el reloj de su abuelo colgado en la pared del granero. El objeto se había vuelto un símbolo de lo que estaba construyendo. Un tiempo que no corre, que espera, que da espacio a la transformación. Pero también era un recordatorio de lo frágil que puede ser todo. Bastaba un accidente, un mal mes, una traición, para que el esfuerzo se derrumbara. Y ese miedo lo mantenía despierto más de una madrugada. Elena también lidiaba con sus fantasmas, recordaba la traición del hombre que alguna vez prometió quedarse y desapareció sin aviso. Cada vez que Rodrigo mostraba determinación, ella lo veía con una mezcla de esperanza y temor. ¿Y si esta vez también la historia se repetía? ¿Y si abrir el corazón significaba volver a caer en la misma trampa? Su vida entera estaba construida sobre la lógica de no esperar nada de nadie. Romper con esa costumbre era más difícil que enfrentar la soledad. Un día, mientras el sol quemaba más de lo habitual, Rodrigo improvisó un pequeño gesto. Pintó con sus propias manos un letrero de madera que decía «Autolavado el camino» y lo colgó en la entrada del terreno. No era un nombre elegante, pero era una declaración.
para él, ese lugar ya no era un refugio temporal, era el camino que había decidido tomar, con todas sus dificultades y sin red de seguridad. Elena, al verlo, no comentó nada, pero esa noche dejó un plato extra en la mesa de su cocina y no lo retiró aunque Rodrigo tardó en aparecer. Cuando finalmente entró, cansado y con olor a jabón, el plato seguía ahí, esperándolo. No fue una invitación explícita, pero para él fue más valioso que cualquier palabra. Así, entre silencios y gestos pequeños, algo empezó a reconstruirse. No era amor todavía, ni confianza completa, pero sí una rendija por donde se colaba la posibilidad. Rodrigo lo sabía, estaba ganando milímetros, no metros, y estaba dispuesto a esperar el tiempo que hiciera falta, porque, como decía su abuelo, el tiempo verdadero no tiene prisa. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino preparaba una prueba aún más dura, capaz de derribar cualquier muro o de confirmar para siempre si la decisión de quedarse era auténtica. La prueba llegó una tarde gris, cuando el cielo del altiplano parecía presagiar desgracias. Rodrigo terminaba de enjuagar una camioneta cuando escuchó un chirrido de llantas, seguido de un estruendo metálico que heló la sangre. Un auto había perdido el control en la curva y se estrelló contra la pared lateral de la tienda. El impacto sacudió todo: vidrios rotos, polvo en el aire, estantes caídos, productos desparramados. Rodrigo corrió, con el corazón latiendo como tambor de guerra. Encontró a Elena en el interior, ilesa físicamente, pero con la mirada perdida de quien revive viejas heridas. El conductor apenas tenía raspones, y sin embargo, la sacudida dejó cicatrices invisibles. En los días siguientes, la gasolinera permaneció cerrada para reparaciones. La tienda, que siempre había sido el refugio de Elena, se convirtió en ruina temporal. Y con esa ruina, su ánimo se volvió más sombrío. Se movía como autómata, reparando lo que podía, levantando objetos con movimientos mecánicos, pero su mirada estaba lejos, fija en un miedo profundo. Rodrigo intentó acompañarla, ofrecer palabras, gestos, ayuda, pero cada intento era recibido con un muro más alto. No era rechazo, era autoprotección. El accidente le recordó lo que siempre temía, que todo lo bueno podía desaparecer en un instante. Rodrigo comprendió entonces que no bastaba con esperar pacientemente. Había dolores que no se curan con presencia silenciosa. Había que dar tiempo, sí, pero también demostrar firmeza en medio del caos. Así lo hizo. Mientras Elena se aislaba en el trabajo, él reforzó el autolavado, reparó con sus propias manos los daños menores, buscó proveedores que fiaran para no detener la actividad. La vida lo había preparado para ser obediente, no para improvisar. Y sin embargo, ahí estaba, inventando soluciones, aprendiendo que la supervivencia se construye con terquedad y humildad. El reloj del abuelo, colgado en el granero, parecía acompañarlo en cada jornada. Sus manecillas lentas le recordaban que el tiempo verdadero no huye, espera, pero también lo presionaban. ¿Cuánto podría resistir Elena antes de decidir que era mejor cerrar el corazón para siempre? Cada noche, en la soledad del granero, Rodrigo ensayaba las palabras que nunca llegaba a decirle. Quería gritarle que no era un visitante, que había quemado sus puentes de regreso, que su vida real estaba ahí, con ella, entre gasolina y agua enjabonada. Pero la prudencia le ataba la lengua. Temía que una palabra maldicha derrumbara lo poco que habían reconstruido. La tensión creció cuando una mañana soleada un coche negro volvió a estacionarse frente al autolavado. No era un cliente común, era su madre. Bajó con la misma elegancia de siempre, aunque esta vez con un aire cansado. Elena la observó desde la distancia y su cuerpo entero se tensó. El mundo de Rodrigo había venido a reclamarlo.
El diálogo que siguió fue breve, casi un susurro entre las ráfagas de viento, pero suficiente para abrir una grieta enorme. Su madre le dijo que siempre habría espacio para él en casa, que podía regresar cuando quisiera, que aún tenía una vida esperándolo. No hubo reproches ni amenazas, solo una invitación disfrazada de ternura. Elena escuchó fragmentos, lo suficiente para unir las piezas en su cabeza. Comprendió, sin que Rodrigo lo negara, que su familia tenía dinero, que él no era simplemente un forastero cansado, sino alguien que había huido de una jaula dorada. En su pecho, la sospecha se convirtió en certeza amarga. Tarde o temprano, él volvería a ese mundo. Cuando su madre se marchó, Elena ya había levantado otra muralla más alta que las anteriores. Rodrigo lo percibió en su mirada esquiva, en la frialdad con que respondió a su saludo, en la forma en que se distanció como si estuviera poniendo kilómetros de por medio. Intentó explicarse, pero las palabras se ahogaron en el mismo aire caliente de la tarde. La carretera seguía su curso, indiferente, mientras el reloj del abuelo en el granero marcaba un tiempo que parecía estar en cuenta regresiva. Y en esa cuenta regresiva, Rodrigo entendió que estaba frente al desafío más grande: demostrar que quedarse no era un acto romántico, sino un compromiso sin retorno. La distancia entre Rodrigo y Elena se volvió un muro invisible que se sentía en cada respiración. La tienda volvió a abrir después de las reparaciones, el autolavado seguía atrayendo clientes y desde afuera todo parecía funcionar. Pero por dentro, la vida en la gasolinera se había convertido en un campo minado de silencios. Elena trabajaba con precisión casi obsesiva. Anotaba cada venta, alineaba los productos con rigidez, evitaba detenerse a conversar más allá de lo indispensable. Rodrigo, por su parte, cumplía con cada lavado como si fuese una plegaria muda, buscando en cada movimiento una forma de demostrar que no iba a marcharse. Pero lo que para él eran pruebas de permanencia, para ella eran recordatorios de que tenía opciones que ella jamás tendría. En las noches, la soledad del granero se volvía insoportable. El reloj del abuelo seguía marcando un ritmo constante, pero a Rodrigo le parecía un martillo implacable que repetía la misma pregunta: ¿qué estás esperando para demostrar lo irrefutable? Sus recuerdos lo perseguían. Veía los pasillos de la mansión donde creció, las cenas interminables con gente que hablaba de negocios como si fueran destinos inamovibles, la promesa de un matrimonio arreglado con alguien que representaba poder y conveniencia. Había huido de todo aquello, sí, pero la huida por sí sola no era suficiente para borrar la sospecha de Elena. Si quería que ella creyera en su nueva vida, tenía que cortar definitivamente los lazos con la anterior. La ocasión llegó como un último golpe de destino. Una mañana, mientras Rodrigo ajustaba una manguera del autolavado, un auto deportivo rojo apareció en la entrada. De él bajó una mujer elegante, de cabello impecable y perfume fuerte. Isabela, su exnovia, que la familia había preparado como su futura esposa. Elena lo vio desde el mostrador y su pecho se apretó. No necesitaba escuchar nada para entender que esa mujer pertenecía al mismo mundo de donde Rodrigo había huido. El brillo del auto, el tono de su voz, la familiaridad con que lo llamó por su apellido, todo era prueba de que, para él, siempre existiría un regreso posible. Rodrigo sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Isabela no venía a conversar, venía a exigir. Traía consigo no solo recuerdos, sino documentos, gastos, facturas que demostraban que su familia seguía financiando parte de su nueva vida. El terreno alquilado, algunos materiales, incluso insumos del autolavado, todo había sido pagado con dinero de los Méndez. No porque él lo hubiera pedido, sino porque su madre, temerosa de verlo caer,
había seguido cubriendo silenciosamente sus pasos. Para Elena, escuchar esas palabras fue devastador. Todo lo que había sospechado se confirmaba. No era un hombre libre, era un rico jugando a la sencillez, con una red invisible sosteniéndolo. Ese mismo día, la tensión alcanzó un punto insoportable. Elena, con lágrimas contenidas, le dijo con el silencio de su espalda lo que sus labios se negaban a pronunciar. No podía confiar en alguien que tenía siempre un camino de regreso. Rodrigo sintió que el reloj del abuelo pesaba como una cadena en el bolsillo. Sabía que la verdad, aunque incompleta, lo estaba condenando, y entendió que solo un acto definitivo podría cambiar el curso de la historia. Esa noche, en el granero, se sentó frente al teléfono y marcó un número que le temblaba en la memoria. La voz de su madre contestó. Rodrigo, con una serenidad que nunca había tenido, pronunció la frase que lo liberaría. «Deja de pagar mis cuentas. Todas. No quiero nada más». El silencio al otro lado fue largo, denso. Luego vino la súplica, después la amenaza velada, después la voz quebrada de una madre que no entendía. Pero Rodrigo no retrocedió. Colgó con el corazón, latiendo con violencia, sabiendo que acababa de romper el último hilo que lo ataba a la vida que había abandonado. Al mirar el reloj del abuelo colgado en la pared, notó que sus manecillas, aunque iguales, parecían marcar un tiempo distinto, el suyo. Al día siguiente tendría que enfrentar a Elena y probarle que ya no había regreso posible, que había elegido quedarse, aunque eso significara empezar desde cero con las manos vacías. La mañana siguiente amaneció con un silencio espeso en el granero. Rodrigo había dormido poco, pero lo poco que descansó fue diferente, sin cadenas, sin la sombra de un apellido que dictara su rumbo. Había cortado definitivamente el lazo que lo sostenía, y aunque el vértigo de la incertidumbre lo acompañaba, sentía también una libertad que jamás había conocido. Al salir, vio el sol bañando el terreno polvoriento donde el autolavado se levantaba como símbolo de esa nueva vida. Cada gota de agua que caía de las mangueras parecía celebrar la decisión. Sin embargo, lo más difícil aún estaba pendiente, mirar a Elena a los ojos y demostrarle que ya no había marcha atrás. La encontró en la tienda, ordenando productos con la misma meticulosidad de siempre. Sus manos se movían rápidas, pero su rostro estaba rígido. Rodrigo sabía que las palabras podían sonar vacías si no llevaban detrás un gesto verdadero. Se acercó, respiró hondo y le confesó lo que había hecho la noche anterior. Explicó que había hablado con su madre, que había cortado tarjetas, cancelado cuentas, renunciado a la herencia. Cada frase era como arrojar una piedra al río de la desconfianza. Elena no lo interrumpió, lo escuchó en silencio, con el ceño fruncido, como si quisiera encontrar grietas en cada palabra. Cuando terminó, ella se limitó a dejar el producto que tenía en las manos sobre el estante y a mirarlo fijo, sin una sonrisa, sin un reproche, solo con una mezcla de incredulidad y cansancio. Rodrigo sintió miedo. Tal vez ya era tarde. Tal vez, aunque hubiera roto con todo, el daño estaba hecho. Pero no se rindió. Pasó los días siguientes trabajando con más empeño que nunca, ajustando cuentas con lápiz y papel, buscando proveedores más baratos, reparando herramientas con sus propias manos. No como espectáculo, sino porque ahora no tenía otra opción. Elena observaba de lejos. Ya no era un hombre que jugaba a ser pobre, era uno que enfrentaba la pobreza relativa con dignidad. Poco a poco, los muros de su desconfianza empezaron a mostrar grietas, aunque ella aún no lo admitiera. Una tarde, mientras recogían cajas caídas, sus manos se rozaron. Elena no se apartó de inmediato. Fue un gesto mínimo, pero en el lenguaje silencioso de ambos significaba mucho. Rodrigo no dijo nada, porque aprendió que las declaraciones no convencen, los actos cotidianos sí,
y cada día era un acto: lavar autos bajo el sol ardiente, ahorrar hasta el último peso, compartir el café sin pedirlo. El tiempo se volvió su aliado, marcando segundos de paciencia. La vida, sin embargo, no dejó de poner obstáculos. Hubo días en que los clientes escasearon, semanas en que las ganancias apenas alcanzaron para reponer insumos. Rodrigo regresaba al granero con el cuerpo extenuado y las manos adoloridas, pero no pensaba en rendirse. Cada noche colgaba el reloj del abuelo en el mismo clavo, miraba sus manecillas lentas y repetía la frase que lo sostenía: «El tiempo verdadero no corre, espera». Y él estaba dispuesto a esperar por Elena el tiempo que hiciera falta. Elena comenzó a ceder en detalles pequeños: una taza de café servida sin que él lo pidiera, una frase breve de agradecimiento, una mirada menos dura. No eran concesiones fáciles. Cada gesto era una batalla interna contra los fantasmas del pasado. Pero Rodrigo entendía y respetaba ese proceso. No presionaba, no reclamaba. Simplemente estaba ahí, cada día, demostrando con su presencia que había elegido quedarse. Fue en una de esas tardes tranquilas, cuando el sol teñía el cielo de tonos dorados, que Elena rompió el silencio. «Estoy cansada de tener miedo». No fue una confesión romántica, ni siquiera una declaración de confianza, pero para Rodrigo fue como escuchar una promesa, porque admitir el miedo era el primer paso para dejarlo atrás. Esa noche, al regresar al granero, Rodrigo colgó el reloj en la pared y sintió que, por primera vez, el tiempo no le pesaba encima, sino que lo acompañaba como un aliado. Y aunque aún quedaba un último paso por dar, esa rendija de esperanza bastaba para imaginar que un futuro juntos podía ser real si ambos se atrevían a darlo. El último paso no llegó con fanfarria, sino con la simplicidad de una tarde cualquiera. El sol comenzaba a descender sobre Matehuala, tiñendo de naranja las nubes que flotaban sobre la carretera. Rodrigo terminaba de lavar un camión mientras Elena organizaba las cuentas en el mostrador. Aquel día no había sido diferente a otros: clientes regulares, trabajo duro, cansancio acumulado. Pero en el aire flotaba una calma distinta, como si después de tantas tormentas el silencio ya no fuera amenaza, sino alivio. Rodrigo se acercó a la tienda, con el cabello húmedo por el agua del autolavado y las manos ásperas por el jabón. Elena lo observó unos segundos antes de hablar. No fue un discurso largo ni una confesión ensayada. Apenas dijo: «No quiero seguir viviendo con miedo». La frase quedó suspendida entre ellos, frágil y poderosa al mismo tiempo. Rodrigo no respondió de inmediato. Caminó hasta el mostrador, apoyó las manos sobre la madera gastada y la miró con la serenidad de quien ya no tiene nada que ocultar. «Yo tampoco», murmuró. Y en ese momento ambos entendieron que el verdadero comienzo no era la primera noche en el granero, ni la construcción del autolavado, ni siquiera la ruptura con su familia. El verdadero comienzo estaba ahí, en el instante en que dos personas heridas se atrevían a confiar de nuevo. Los días siguientes confirmaron esa transformación. Elena seguía siendo precavida, pero ahora permitía gestos que antes rechazaba. Una caminata juntos después del cierre, un café compartido en el granero, un silencio cómodo que no necesitaba justificación. Rodrigo, por su parte, ya no buscaba demostrar con esfuerzo exagerado. Trabajaba duro, sí, pero lo hacía desde la naturalidad de quien sabía que su valor no dependía de convencer a nadie, sino de sostenerse a sí mismo. El negocio prosperaba lentamente, con mejoras sencillas pero constantes. Los clientes empezaban a recomendar el lugar como la gasolinera, donde también lavan el coche con cuidado de familia. Una noche, Elena llegó al granero con una bandeja de comida casera. Se sentaron en los escalones de madera, mirando las estrellas que se abrían en el cielo del desierto. Entre bocado y bocado,
Ella respiró hondo y dijo con voz temblorosa: «No sé cómo será el futuro, pero quiero que lo construyamos juntos». Rodrigo dejó la cuchara y la miró con los ojos húmedos. No necesitaba promesas elaboradas ni planes detallados. Bastaba esa frase para derribar los últimos muros. La abrazó con suavidad, y en ese gesto sencillo sellaron un pacto más fuerte que cualquier juramento solemne. Los meses pasaron y el lugar cambió de rostro. El autolavado, que había nacido como un experimento, se consolidó con una clientela fiel. Elena y Rodrigo trabajaban como socios, pero también como compañeros de vida. Las risas comenzaron a volver, primero tímidas, luego frecuentes. El miedo seguía ahí, como una cicatriz que nunca desaparece del todo, pero ya no gobernaba sus decisiones. En su lugar había confianza construida a base de días compartidos, de madrugadas enfrentadas juntos, de dificultades que dejaban marcas en las manos, pero alivio en el corazón. Un año después, cuando las jacarandas florecieron en la plaza de Matehuala, Rodrigo y Elena decidieron casarse en el mismo granero que había sido su refugio y su prueba. La ceremonia fue sencilla. Algunos vecinos, clientes que se habían vuelto amigos, y el murmullo de la carretera como testigo. Elena llevó un vestido blanco modesto comprado en la ciudad cercana. Rodrigo usó la camisa menos gastada que poseía. No hubo lujo, pero sí autenticidad. En lugar de anillos tradicionales, intercambiaron dos piezas forjadas a partir del reloj del abuelo, el símbolo del tiempo que no corre, que espera, convertido en promesa de permanencia. Cuando el juez les preguntó si querían pronunciar votos, Rodrigo sonrió y tomó la mano de Elena. «No necesitamos votos», dijo. «Necesitamos preguntas». Y la miró fijamente. «Vas a quedarte incluso cuando sea difícil». Elena, con lágrimas en los ojos, respondió: «Sí». Luego ella lo interrogó: «¿Vas a confiar en mí incluso cuando dude?» Rodrigo apretó su mano y contestó: «Sí». No hicieron falta más palabras. El beso que selló aquel pacto fue el verdadero juramento. Esa noche, cuando todos se marcharon y el granero quedó en silencio, Rodrigo colgó de nuevo el reloj en la pared. Por primera vez, no lo hizo como símbolo de espera, sino de llegada. Había encontrado su lugar, su hogar, su futuro. Afuera, el viento del desierto llevaba el aroma de flores silvestres y la promesa de muchos amaneceres compartidos. Porque en el fondo, la historia de Rodrigo y Elena no era de fuga ni de riqueza, sino de dos corazones que eligieron quedarse, aun cuando todo parecía empujarlos a huir. Si esta historia tocó tu alma, apóyanos con tu suscripción. Es un gesto sencillo, pero nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo más relatos llenos de emoción y esperanza.